Buenos días, les damos la bienvenida a Ciudad del Saber desde nuestro webinar Serie Cultural, un espacio para conocer proyectos e iniciativas con profesionales de distintas áreas que impactan positivamente nuestra ciudad y nuestra comunidad. En esta edición conversaremos un poco sobre fotografía, la ciudad, sus espacios, rutas y ese proceso de documentar los cambios, transformaciones y sucesos cotidianos que la convierten en un espacio de constante transformación urbana y movimientos creativos, vistos desde diferentes concepciones artísticas y diferentes puntos de vista. Hoy también hablaremos sobre lo que está pasando en septiembre con una agenda bastante cargada de actividades, y para esto nos acompañan en la mañana de hoy 3 invitados a quienes les vamos a leer una breve reseña para que los conozcan. Empezamos con Gladys Turner, panameña, arquitecta, curadora independiente e investigadora. Su trayectoria la ha llevado a ser miembro del Consejo de Exhibiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y co-curadora de la 10ª Bienal de Arte Centroamericano realizada en Costa Rica en el año 2016. Sus trabajos más recientes son Una invasión en 4 tiempos, 2019-2020, Reactivando videografías, 2020-2022, y actualmente la exposición Vasos Comunicantes, que se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo. Más reciente, en las últimas semanas, también ha publicado un artículo dividido en 3 entregas titulado Panamá, una ciudad repensada desde el arte, que por cierto les invito a leer para entender y hacer un recorrido bastante fresco de nuestra ciudad y lo urbano desde el quehacer de los artistas, visto en una retrospectiva de los últimos 20 años. Seguimos con nuestro segundo invitado, Alfredo Martís, panameño, arquitecto, fotógrafo. Trabaja en clave documental, procurando un enfoque sentimental a su trabajo. Su mirada está vinculada a la comprensión y al entorno, siempre buscando la deconstrucción para encontrar nuevos ritmos y patrones en su obra. A partir del año 2014, lo emotivo y el interés por la memoria se incorporan en su mirada. Desde entonces, la pérdida, el abandono y la ausencia son recurrentes en su obra. Actualmente trabaja en proyectos fotográficos relacionados con temas como la calle, la memoria, la identidad y la transformación urbana. En 2018 participa en la colectiva Foto Septiembre del Museo de Arte Contemporáneo y en 2019 en World Art Tokyo, en Japón. Y nuestro tercer invitado, José Cho, panameño, artista audiovisual que pasó su infancia observando y agudizando su visión de los barrios populares de Panamá Viejo, Río Abajo y Parque Lefebvre. En su recorrido y estudio autodidacta del arte urbano, ha visitado ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y Bogotá. Este trabajo le ha hecho crear un perfil fotodocumentalista que lo ha llevado a publicar su trabajo en diarios locales y revistas internacionales de arte y arquitectura. En el año 2016, crea la iniciativa social y fotográfica La Ruta del Metro. Gladys, Alfredo y José, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en esta serie cultural de septiembre. Antes de iniciar de lleno con nuestros invitados, queremos rápidamente recordarle al público que a su mano derecha van a encontrar una ventana en donde pueden dejar sus comentarios y preguntas que al final le haremos a nuestros 3 invitados. Así que comenzamos con Gladys. Hola, Gladys. Buenos días. ¿Qué tal? Perfecto. Listo, te escuchamos súper bien, súper claro. Y bueno, arrancamos contigo. En la parte de abajo debes ver el pasador de diapositivas, si las deseas adelantar o atrasar. Y arrancamos contigo y debo decir que como le conversé a Gladys, leer su artículo de 3 entregas fue lo que me llevó un poquito a hacer este serie cultural y el contenido de este serie cultural precisamente. Y arrancamos contigo preguntándote, como curadora e investigadora, para ti esto de la ciudad repensada desde el arte no es algo nuevo, es algo que viene desde hace bastante tiempo ya.
Así es. ¿Cómo se puede interpretar esa conexión entre el arte, la ciudad y las personas que habitan en ella? Bueno, primero que nada, Manuel, muchas gracias por haber hecho esta invitación. Realmente me parece sumamente interesante el tema y creo que también es necesario analizar pues el tema de ciudad, de fotografía y de producción artística. Normalmente la gente piensa que los artistas están como metidas en una torre de marfil, pero en realidad no es así, son personas como cualquiera de nosotros, quizás con las antenas o digamos que más aguzadas con respecto a lo que está ocurriendo y muchas veces tienen visiones muy críticas. En realidad, nuestra visión, nuestra ciudad, la ciudad de Panamá, es una ciudad que es el producto, tal vez esto no le guste a mucha gente, pero es el producto de un desorden de la especulación inmobiliaria, una normativa urbana bastante debilitada y muchas fórmulas para burlar los controles financieros al lavado de dinero, ¿no? Que encima tiene gentrificación, que encima hay una baja calidad ambiental y también baja calidad de vida en las zonas suburbanas, ¿no? Problemas de transporte, todo eso. Pero también es una ciudad muy vital y la salvan sus habitantes, ¿no? Las culturas, las subculturas urbanas. Y mucho de eso se presenta en la obra de los artistas, ¿no? Que suelen ser críticos, pero también suelen reconocer la riqueza de la ciudad. Entonces, aquí vemos una imagen de un libro que se llama Ciudad Múltiple. Ese libro es el resultado de una exposición que se realizó en el 2003 en el marco del Centenario de la República, que fue curado por Adrián Zamos y Gerardo Mosquera, y fue una exposición sumamente importante, quizás la más importante que ha ocurrido en Panamá y se estudia incluso en muchos centros de estudios superiores en el mundo, este acontecimiento. No sé si algunos lo recuerdan, pero tuvo participaciones memorables de artistas como Brooke Alfaro, de artistas internacionales como Gada Amer, como Wu Qian, por ejemplo, de China, ella de Egipto, Francis Alice, que es mexicano-belga. Entonces, digamos que fue el inicio de una especie de como una especie de detonante, ¿no? Para volver la mirada hacia la ciudad. Aunque ya estaban ocurriendo cosas desde antes. Casualmente había un grupo de artistas como Gustavo Araujo, Jonathan Harker, Donna Conlon, Monchi Safrani, también estaba, ¿cómo se llama? Miki Fábrega, había otro artista, se me está olvidando el nombre, José Manuel Castrellón, ¿no? José Manuel Castrellón, que ya estaban, digamos que activados mirando lo que pasaba en la ciudad. La ciudad era muy recorrible en ese tiempo, estoy hablando de hace casi 25 años atrás. Era una ciudad que todavía podía ser recorrida un sábado en un autobús tranquilamente, sin problemas de estar hacinados, ¿no? Entonces, esa deriva de los artistas, esos recorridos de los artistas que todavía se hacen hoy, casualmente por eso está aquí José Choy, por eso está aquí Alfredo Martís, es lo interesante, la mirada de los artistas recorriendo la ciudad. Totalmente, totalmente. Justo recuerdo cuando yo me vine a vivir a Panamá en el 2002, así que mi primera experiencia como una exposición a gran escala fue precisamente Ciudad Múltiple. Y en ese sentido de lo que mencionas anteriormente, de todas las dificultades que uno se encuentra en la ciudad como habitante de ella, va un poquito relacionado con la pregunta que te quería hacer ahora a continuación. Y es que, ¿crees que la pandemia ha influido positiva o negativamente a esta percepción de repensar y de redescubrir la ciudad, ya sea en un espacio o en una situación específica? Por ejemplo, el haber estado tantos meses confinados o haber estado con restricciones de movilidad, tanto dentro de la ciudad como para salir de ella, ¿esto ha habido o se ha visto afectado desde tu perspectiva?
en todo el movimiento y en toda la trazabilidad de rutas y de nuevas propuestas? Yo pienso que definitivamente sí afectó el trabajo de los artistas que estaban más en relación con la calle, porque simplemente no se podía salir. Pero ya estaba activada una relación de los artistas con lo urbano que no se minimizó durante la pandemia, durante el tiempo de confinamiento. Yo pienso que al contrario, se incrementó porque hubo también una especie de nostalgia con respecto a la salida a la calle, ¿no? Una especie de nostalgia con respecto a la libre circulación. Y ahora vemos que los artistas han seguido trabajando con sus temas. Así que pienso yo que fue como una detención momentánea, pero no creo que haya incidido negativamente. Ok, perfecto. Bueno, con la siguiente pregunta entramos al tema con Alfredo. A ver si enciendes tu cámara y el micrófono. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Manuel, hola Gladys. Hola Hola, ¿qué José. tal? Alfredo, arquitecto y fotógrafo. Y como lo menciona tu biografía, tu enfoque o el enfoque de tu trabajo se puede ver reflejado en lo cotidiano de la ciudad, pero también en lo emotivo, en la ausencia y en el abandono, aspectos recurrentes en tu obra. ¿Cómo encuentras estos balances para deconstruir lo que te brinda el entorno y luego armar una mirada o armar otra mirada con conceptos como identidad y memoria? Sí, eso ha sido un proceso evolutivo en el desarrollo de mi trabajo. Cuando yo comencé con la fotografía fue por allá en el año 2005-2006. Yo agarré una cámara digital por primera vez estando fuera de Panamá, estudiando mi maestría, y el entorno me permitía meterme de lleno en hacer recorridos. Acá tengo una serie de fotos para mostrar un poco lo que fotografiaba en esos recorridos. Estaba en Tokio haciendo mi maestría y ahí comencé este acto de observación, entender de qué forma esa ciudad como me inspiraba o me afectaba. Tenía un interés muy marcado por la arquitectura, porque soy arquitecto de profesión. Estaba haciendo estudios de maestría y bueno, el inicio de esta mirada era principalmente documental, capturando escenas, tratando de ver las distintas capas urbanas de un entorno complejo, totalmente distinto al panameño culturalmente. Y por otro lado, de qué forma la arquitectura y el ser humano y la naturaleza en algunos puntos encontraban armonía, ¿no? Pero a mi regreso acá a Panamá me encuentro con esta ciudad de postal, esta ciudad que desde el aire se vende perfectamente a nivel exterior con estos rascacielos, con esta línea frente al mar ocupada por edificios grandes y con estos atardeceres o amaneceres que son fantásticos y que perfectamente uno podría pasarse toda una vida haciendo este tipo de fotografía, pero si comienzas a hacer más, a indagar un poco más, ves que hay una ciudad desigual, una ciudad con muchos contrastes, como ha mencionado Gladys, una ciudad donde se ha marcado el desarrollo por intereses privados desde toda la historia. Eso es una constante que no ha dejado de funcionar de esa forma. Y hay estos escenarios de desigualdad en donde encuentro que hay historias que se pueden comenzar a enlazar, de qué manera funciona esa ciudad contemporánea, de qué manera funciona esa ciudad actual en Panamá. Me gusta llamar la ciudad de Panamá como el Matrix criollo, de alguna forma. Este es un término que he utilizado anteriormente con varias personas con quienes converso. Y por otro lado, entender la arquitectura, ¿no? Como parte de acto de observación. En este caso, este ejemplo es de arquitectura que nos queda delegado de la antigua zona del canal ocupada y luego ver esos detalles abstractos, ¿no? Creo que de alguna forma el haber estudiado arquitectura ha permitido que la forma como yo hago fotografía, tengo esa posibilidad de mirar desde lejos y acercarme a detalles
y de esos detalles comenzar a deconstruir, comenzar a encontrar relaciones, comenzar a encontrar abstracciones formales y luego ver de qué forma nosotros hemos utilizado estos espacios o no los hemos utilizado y se van perdiendo, y de la manera muy hermosa como la naturaleza va invadiendo estos lugares, se va apropiando de ellos y nos da otras posibilidades de entendimiento del espacio. Ahí viene entonces un interés también por conocer de qué forma como personas nosotros nos movemos por la ciudad, un interés en cómo el ser humano ocupa, invade el espacio público, y entender que hay procesos que hacen que la ciudad sea dinámica, que sea cambiante, y es una ciudad que tiene, bueno, como todas las ciudades, tienen su ritmo, tienen su cadencia, y hay que ver cuáles son esos ritmos y cuál es la identidad, cuál es la esencia que se percibe en los ambientes de estos espacios. Escenas que van quedando en el olvido con la entrada de la modernidad, entre comillas, ¿no? Estas son fotos de Salsipuedes, los kioscos que fueron removidos durante hace un par de años. Creo que se comenzó a hacer todo este trabajo de limpieza de Salsipuedes, y esos espacios tenían unas capas de construcción abstracta o de construcción popular que tenían su expresividad. Por otro lado, en ese proceso de encontrar esa mediación entre identidad, entre la abstracción, entre las escenas urbanas, esta es una serie que estuve trabajando un tiempo que se llama Hybrid States, en la que utilizaba figuras del cuerpo humano, principalmente rostros, y los mezclaba con abstractos de arquitectura. Y sí, luego viene este espacio del acto de memoria, ¿no? En el proceso, entender que no solamente estaba observando y estaba documentando y estaba entendiendo el entorno, sino comenzar a encontrarle un valor al tipo de trabajo que estaba realizando. Entender que hacer estos recorridos por la ciudad, de encontrarme con estas personas, conocer sus historias, conocer la historia de los distintos sectores, eso contribuye a la formación del imaginario, contribuye a la formación y a darle continuidad a la memoria histórica. Esta serie de fotografías, por ejemplo, que muestran transiciones de distintos espacios de la ciudad de Panamá, la Avenida Central en el año 1922, cómo cambia en el año 1923, en el año 1930, luego lo que tenemos desde el 2018, es un escenario completamente diferente a como lo vimos en las fotos anteriores, o el sector de Barraza en 1929, cuando estaba haciéndose este relleno, y si uno lo ve desde el aire, actualmente esto es lo que uno encuentra, ¿no? Toda la incorporación de una obra de infraestructura con todo el trauma histórico que ha habido de este sector de la ciudad con la invasión, etcétera, que nos queda como legado en ese sentido. Vemos también el avance que hubo, ¿no?, en el sector del terraplén, en el área del Casco Viejo, en San Felipe. En 1922 esta es la característica, la condición que encontrábamos, y luego en el 2010, pues ya creo que en los últimos días del muelle fiscal, antes que fuera demolido y se convirtiera en este parque, este espacio público que da la bienvenida al Casco Viejo. Entonces, ahí entender que con este acto de memoria de la fotografía, se evidencia que la ciudad es cambiante, la ciudad siempre está buscando actualizarse, renovarse, de incorporar nuevos espacios, de incorporar nuevos ambientes, nuevas formas de ocuparlo, de interactuar entre las personas, nueva infraestructura, ¿no? En este caso vemos el Thatcher Ferry en 1934, antes que se construyera el Puente de las Américas, y desde el mismo punto de vista, ya en el 2017, luego de la construcción del Puente de las Américas, ya
pues era obsoleto el uso del ferry para cruzar de cada uno de estos lados del canal. Y así sucesivamente comienzan a ocurrir más cosas, ¿no? Las obras de infraestructura que conectan el este con el oeste van a seguir pasando. Ahorita está el proyecto de el cuarto puente, el proyecto de la línea 3 del metro. Son espacios de oportunidad para uno trabajar y abordar la fotografía. Y en ese sentido, repasando un poco las imágenes que nos has presentado, hay bastante por explorar entonces todavía en la urbe de la ciudad de Panamá que nos rodea, y de paso aprendemos un poco sobre la evolución de nuestra ciudad y su largo y muchas veces traumático recorrido de episodios que ha sufrido. Sí, definitivamente. Eso, si nosotros nos basamos en este concepto de la transitoriedad, ¿no? Todo es transitorio, nada es permanente. Todo es cambiante. Y eso es lo que nosotros vemos con la forma como ha ido avanzando la ciudad de Panamá. En ese aspecto, en estos recorridos, estos espacios de oportunidad que uno tiene para conocer el entorno, podemos ver la evolución de sectores como Caledonia. En el julio del 2014, esta era la condición de espacio que uno encontraba al tener la ocupación de los puestos informales, de los kioscos a lo largo de toda esa calle. Luego viene una intención de limpiar ese espacio, al igual que Sal Si Puedes, comienzan poco a poco a removerse estos ambientes y podemos ver que ya te va dando otra lectura de ese espacio urbano. Ya finalmente cuando se elimina, entonces queda totalmente visible el ancho de acera que había ahí y toda un potencial que hay por explotar desde el punto de vista de diseño urbano. Y eso, el comentario que estoy haciendo es entendiendo el valor y el potencial que pueda haber como arquitecto, ¿no? Pero como fotógrafo, siento que de alguna forma estos procesos han sido traumáticos porque hemos ido borrando espacios en donde hay una forma de expresión popular muy, muy rica y los hemos reemplazado por una aparente modernidad que es estéril, que es como homogénea. Hemos homogeneizando el espacio. Esto lo hemos visto con la transición de los Diablos Rojos a los metrobuses, por ejemplo, que hemos perdido la riqueza artística, la expresión popular que teníamos en los Diablos Rojos y lo hemos reemplazado por esta línea limpia, prístina, pulcra del blanco con naranja y azul del Metrobús, pero a función de los intereses del mercado. Entonces son buses que promueven el consumo y están en función de la publicidad en vez de esa riqueza popular que uno encontraba. Claro. Bueno, con el siguiente bloque pasamos y le damos la bienvenida a José Cho. Esperar que encienda la cámara y el micrófono. Hola José, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días y gracias a Ciudad del Saber por esta invitación y me siento bastante, digamos, complacido con las conversaciones que he escuchado anteriormente desde Gladys hasta Alfredo, que han descrito bastante bien y creo que mis palabras no van a llegar a esos niveles de realmente que adornan más todavía todo lo que es la arquitectura panameña y describen muy bien desde la profesión de la arquitectura que ambos también se dedican. Así que mis saludos y respetos a cada uno de ustedes por esta excelente intervención. Desde mi punto de vista, quiero también agradecer a Alfredo por hacer esa tremenda observación de la transición de los Diablos Rojos a los metrobuses, porque bueno, prácticamente como yo estoy, digamos, desde hace 5 años, elaborando un proyecto que me ha permitido aprender mucho sobre la fotografía y que también sobre la ciudad he aprendido y su movilidad.
de alguna manera también he podido conectar con profesionales como Alfredo y como Gladys en el camino y en la ruta me los he encontrado y agradezco también la oportunidad que me han brindado para poder aprender de ellos y de su profesión. De alguna manera, creo que la transición también como dice Alfredo, que la ciudad siempre va a ser algo cambiante, siempre va a estar en constante transformación. Como ya he repetido en otros conversatorios, creo que la transformación también, además de estética, viene de la forma del pensamiento, ¿no? También como que la idiosincrasia del panameño en ciertos aspectos se ha habido afectada directa o indirectamente por la modificación de estos espacios. Antes quizás habían puntos de encuentro culturales o de alguna manera sociales donde uno podía ingresar fácilmente y hoy en día son muy difíciles de ingresar, ya sea por la denominada población de a pie, que detesto esa frase, pero yo también sumo ahora a la sociedad o al pueblo de tranque, porque si hay un pueblo que camina, hay un pueblo que se muere en el tranque, de aburrimiento y de cansancio. Entonces se ha visto la ciudad colapsada por eso y por esos medios de transportes alternativos o de movilidad masiva. Se han visto también digamos, esta interacción nueva y este comportamiento nuevo cuando uno entra a un metro en Panamá. Hace escasos menos de una década tenemos este transporte nuevo, o sea, hace 6 años, 7 años de haberse realmente puesto en marcha. Y ahora tienen nuevas rutas, como dice Alfredo, hay nuevos espacios, nuevos paisajes, nuevas exploraciones sobre la fotografía y nuevas críticas que hacer. Porque si bien somos como, digamos, una ciudad que está todavía aprendiendo de estos comportamientos y de estas modificaciones, creo que a partir también de nuestra propia exploración podemos compartir información vital, digamos. O sea, si en el metro, por ejemplo, de aquí de Panamá, quieren pretender mantener un orden, prohibiendo la fotografía como tal, me parece algo absurdo, por ejemplo, para el crecimiento cultural y el crecimiento de perspectivas de un viaje, de un entorno, de la documentación de esa vivencia, de esa experiencia. Entonces, creamos rutas, creamos caminos, pero también creamos obstáculos. Entonces, estas piedras o estos huecos en el camino que nos encontramos, o estas alcantarillas sin tapa que nos encontramos a veces cuando vamos en la ruta, nos hacen detenernos y nos hacen explorar, así como Alfredo y sus hermosas fotos de los kioscos, las cuales me encantan verlas y las he visto en exposición por suerte, y que al final también me dan esa perspectiva de cómo la ciudad se comporta y cómo el ciudadano se comporta interactuando con la ciudad, sobreviviendo y tratando de adaptarse muchas veces a la fuerza. Entonces, la exploración de parte de la ruta del metro del colectivo nace de esa exploración fotográfica a partir del comportamiento de viajar en el metro. O sea, hay muchas personas que quizás no han tenido la oportunidad de viajar en el metro de Panamá, sí en otros metros de otras latitudes, pero aquí en Panamá no han tenido esa experiencia por X o Y razón. Pero entiendo que también Gladys menciona al inicio de la conversación de que la ciudad de alguna manera es como un poco en desorden o tiene un poco de carácter de agresividad dentro de su día a día. Y al final eso también toma un carácter muy importante al final de tomar una decisión de salir a la calle a tomar medios de transporte colectivos. Entonces, en esa manera nosotros como fotógrafos nos hemos visto la tarea, digamos, de documentar el proceso, de enseñar o mostrar nuevas rutas de acceso y muchas veces también compartir de manera sin ánimos de, digamos, más allá de manifestar leyes que realmente existen en Gaceta Oficial, en donde no prohíben al viajero legalmente tomar una foto, pero sin embargo las normas estrictamente que
que el Metro de Panamá ha puesto como orden dentro de sus líneas de metro y de sus estaciones. Tiene letreros que prohíben la fotografía. Y a nivel de fotografía, tú puedes encerrar fotografía de documental, como lo que hacemos nosotros, de viajeros que toman fotos con su celular o toman fotos profesionalmente con una cámara. Y entiendo también todos los caracteres comerciales que existen dentro de las estaciones de metro y las prohibiciones, pero hay caracteres de fotografía que no necesariamente necesitan ser prohibidos en un viaje como lo que es el metro, pues. Entonces, mucho de eso es lo que nosotros estamos tratando de crear esa conciencia, digamos, a nivel de colectivo, a través de la fotografía y a través de los espacios públicos de encuentro, encontrar nuevamente esa práctica que hemos perdido un poco de conversar, de intercambiar ideas. Hoy en día, obviamente, por la pandemia, se nos ha hecho un poco difícil encontrarnos personalmente, pero ahí está el hashtag, que es universal, que es una herramienta de conexión también digital, es un código único en donde nosotros podemos conectar con comunidades como la de México, por ejemplo, que existe reciente un colectivo también que es contemporáneo con el de nosotros, que se llama el Metro Chilango, que también es un colectivo fotográfico de viajeros del metro y que toman fotografías del Metro de México, que es muchísimo más grande y es es más, digamos, tiene más convulsión de viajeros que nosotros, pero que indistintamente también podemos vernos reflejados en prácticas de documentación y de vida y de convivencia con una referencia latinoamericana, que es lo que me parece también un poco más cercano a nosotros y que pudiésemos también intercambiar mucho eso. Y eso es, ¿no? De eso se trata la ruta del metro, no necesariamente del metro de Panamá, sino del metro de alrededor del mundo y de los viajeros que recorren su ciudad, conocen su ciudad y aprovechan su ciudad con la movilidad que tienen y no contaminando o no rellenando la ciudad con un auto más o con una vía, un obstáculo más. Totalmente. Y eso que acabas de mencionar es muy importante, eso de la herramienta que hace el hashtag, uniendo diferentes colectivos, diferentes iniciativas. En este caso mencionas el de México. Y en ese sentido, a ti como documentalista y como fotógrafo y como espectador también, y usuario del metro, y de seguro lo has experimentado en otras ciudades, ¿qué es lo que más te atrae a ti en esta práctica, en estos recorridos, tanto como fotógrafo y como usuario? Yo creo que también es parte del aprendizaje, porque, ¿sabes? Si te daría como una respuesta global, creo que sería un poco también egoísta con mis propios pensamientos críticos de cómo observo el comportamiento global del ser humano y su movilidad en la ciudad, ¿no? Pero ciertamente me puedo quedar con esa visual de la mezcla que hay en un simple vagón que mide un tipo determinado de espacio y que puede llenarlos de panameños y de pobladores de la ciudad que viven aquí, que residen, que han nacido o que vienen y se han quedado, y esa mezcla pluricultural que te encuentras en un solo viaje, o sea, en un pantallazo. O sea, ponte que tú quedas ahí y ya estás en el medio de como decimos aquí, un guacho, pues. O sea, como que estás ahí, una mezcla de identidades, de etnias, de culturas, de pensamientos, que, como dice Alfredo, es muy rico encontrarlo aquí en esta ciudad, pero a la vez también es una gran responsabilidad por parte de los que se dedican a explorar las manifestaciones artísticas, porque creo que, bueno, muchos colectivos, y como bien dice Gladys, también que ha participado en la curaduría y en el trabajo colectivo de otros artistas que han expuesto en Panamá, es la diversidad lo que nos mueve y lo que nos ha movido por mucho tiempo. Pero también esa diversidad es parte de una responsabilidad como artistas que debemos tener, y que no solamente, digamos,
desde los altos de los rascacielos podemos ver la ciudad, sino también ahorita mismo como desde el underground, como si estuviera yo en las oscuras de un túnel del metro hoy en día con esta iluminación. Pero básicamente es eso, ¿no? Desde el underground hasta la torre más alta, ver todo el completo cuadro que es la ciudad, la urbe y su población. Totalmente. Y ahora que mencionas un poco ese término de diversidad y todo lo que te puedes encontrar, como tú muy bien lo dices, dentro de un vagón una vez que tomas el metro y estás en ese recorrido, me lleva nuevamente a Gladys para hacerle esta pregunta. Como investigadora y como observadora de todos estos movimientos, en tu artículo hablas de una generación de artistas que ya está consolidado, pero también hablas y mencionas una generación mucho más reciente, con propuestas e intervenciones de espacios y estructuras que crean nuevos circuitos, que van desde photowalk hasta recorridos sonoros. Esto definitivamente es un valor agregado si lo vemos desde el punto de vista de la memoria y las emociones que te puede transmitir la ciudad. Sí, así es, Manuel. Pero antes yo quería contestar, o mejor dicho, ampliar algo que comentó Alfredo. Alfredo comentó el tema del skyline de nuestra ciudad, de una Matrix criolla, ¿no? Que ya él varias veces ha comentado ese tema y me encanta. Y creo que hay que tomar en consideración que nuestra ciudad es el correlato de un sistema económico y político, ¿no? En el que está ella inserta. Entonces, termina siendo también un enmarañado sistema de representación simbólica, la misma ciudad. Y el éxito del skyline, ciudad de plástico, de esa Panayor, como la llama también una bloguera que se llama Miss Balanta, el hecho de que el skyline es como un fetiche, ¿no? Es una experiencia que se realiza desde la mirada de las personas que viven y desean y anhelan vivir en un país del primer mundo, pero que nada más tienen la imagen de un país de primer mundo. De hecho, el skyline es, digamos, que yo pienso que es el rito iniciático de la mayoría de los fotógrafos urbanos de la ciudad de Panamá, ¿no? Sin embargo, no son todos los fotógrafos que se quedan solamente en esa imagen, ¿no? También hay los que rascan cara, como por ejemplo el mismo Alfredo que tenemos aquí presente, otros artistas como Carlos Mora, Carlos Agrasal, Johanna Granados, que son artistas de la fotografía específicamente, y por ejemplo Rafael González, que trabaja mucho con la comunidad de skaters, no solamente de Panamá, sino de muchas ciudades. Él es un urbanita empecinado que se traslada de ciudad en ciudad. Y también el rescate que hace José Manuel Castrellón con sus series Cuna Metal y Pretty Bike, de la riqueza que hay en Panamá a nivel de diversidad, como lo mencionó José Cho casualmente, ¿no? Y me gustaría pasar algunas imágenes, no sé si todavía es posible, de la presentación, para que se vea esa riqueza en la que la riqueza digamos, de abordajes que tienen los artistas con respecto a la ciudad de Panamá y generalmente esa conexión que hay con su gente. No sé si se ve a la derecha o a la izquierda de ustedes, a la izquierda me parece que se ve, vemos una bandera, una banderola de la banda de Mi Hogar, fue una performance, una actividad performática que realizó Humberto Vélez junto con la banda del Colegio El Hogar, de la Escuela El Hogar, tomándose espacios que normalmente eran negados a esta banda y a muchas otras personas también. Al lado vemos, creo que es, no recuerdo el nombre del pintor, pero es uno de esos pintores de buses emblemáticos que creaban estas obras tan importantes que todavía, a pesar de haber desaparecido, casi desaparecido, porque todavía hay rutas que tienen
tipo de vehículos que son una especie de catedrales de la expresividad panameña, todavía inciden en el imaginario de los artistas. Por ejemplo, aquí vemos una obra relativamente reciente de Cisco Merel, que interviene en una parada e interviene con colores extraídos de muchos de estos diablos rojos, ¿no? Voy a buscar una imagen, no sé si está por aquí. No, parece que esta imagen no la incluiste. Es una imagen donde se ve la abstracción que hace Cisco, ¿no? El proceso de abstracción de Cisco con respecto a las iconografías, los colores y las formas geométricas que hay en los autobuses llamados Diablos Rojos, y la obra que él ha estado trabajando bastante recientemente. Entonces vemos que es una tradición que no ha muerto, es una tradición que sigue viva. Aquí también está el tema del skyline en una obra de Donna Conlon, una obra de 2004, y ella la contrapone con la acumulación desmedida, ¿cómo se llama esto? Ay Dios, se me acaba de olvidar. El proceso de acumulación de objetos que hay dentro del sistema capitalista, ¿no? Que produce además nuevos objetos y produce una gran cantidad de desperdicios que se van acumulando. Ella los iba acumulando en este videoarte en forma de, como tratando de cubrir el skyline panameño, ¿no? A través de los desperdicios que ella iba acumulando y que iba organizando de esta forma. Entonces hay mucho, digamos que mucho de la ciudad, de las dinámicas de la ciudad, que los artistas retoman en sus obras, ¿no? Pienso yo, que lo más rescatable de esta ciudad es su gente, sus dinámicas y, por supuesto, la mirada crítica que tienen los artistas con respecto a cada una de estas situaciones. Hay situaciones incluso políticas, de política internacional, de política nacional, que inciden en intervenciones pensadas en la ciudad. El tema del barrio del Chorrillo produjo esta novela gráfica de la invasión. Temas de la coexistencia de la zona del canal por tanto tiempo produjo también, por ejemplo, esta obra que vemos acá abajo a la izquierda, de Jonathan Harker, Hongo Gringo, que la hizo precisamente en el espacio que queda hoy en la Avenida de los Mártires, ¿no? Lo que queda de lo que fue una cerca impenetrable. Y casualmente uno de los artistas de la nueva exposición Vasos Comunicantes, a la que todos están cordialmente invitados, que está actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo, la artista Carla Solano retoma ese mismo espacio que estaba siendo usado por Jonathan Harker para instalar una obra e incidir ya no solamente desde una sala de museo, sino directamente en los espacios urbanos a través de la fotografía. Y quería comentar algo también que había comentado José, lo de las adaptaciones de la población, lo que es viajar en el metro. Hay varias formas de disfrutar la ciudad o de experimentar la ciudad. No vamos a hablar de disfrute, vamos a hablar de experimentación de la ciudad. Una es a través de todos sus equipamientos. Realmente solamente un pequeño número de la población tiene acceso a estos equipamientos y a estas amenidades. Generalmente es la gente que vive en el centro o la gente que vive en barrios muy bien diseñados. El resto de la gente tiene que conformarse con solo la mirada y con soñar y anhelar participar de la ciudad. Yo pienso que con esto ya termino. Quería ampliar. Muchas gracias, Gladys. Y bueno, lo mencionaste hace un momento, actualmente está la exposición Vasos Comunicantes en el Museo de Arte Contemporáneo, y con esto regreso a Alfredo, casi ya finalizando el conversatorio, porque Alfredo también nos iba a comentar un poco sobre unas obras que él en este momento está presentando en esta exposición.
y nos iba a mostrar unas imágenes que creo que están en la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a regresar a la presentación de Alfredo. Mientras vamos pasando a eso, yo quiero tomar un concepto que planteó José, ¿no? El tema del underground, el tema de explorar el underground, de mirar la ciudad desde las entrañas, no desde esta postura o esta torre de Babel o la torre de Saruman, el blanco, si habláramos en términos así como de fantasía, ¿no? Recorrer la ciudad desde las entrañas te comienza a revelar una serie de situaciones, una serie de conflictos, de enfrentamientos. Tú mismo, recorriendo la ciudad, estás haciendo como un acto performático en cómo tú te relacionas con las otras personas, cómo tú conversas con ellos, cómo te acercas a ellos para ver si te dan la posibilidad de conversar, de contarte alguna historia, de retratarlos, de que formen parte del escenario que tú estás documentando. Y por supuesto ahí, en principio, en estos recorridos que hemos hecho, quizás como una postura de defensa, una postura defensiva, de rechazo, de no te acerques, no sé quién eres tú, pero con el paso del tiempo eso se va suavizando. Y ahorita no estoy muy claro cómo está funcionando esa dinámica luego de más de un año ya de tema de pandemia y encierro. Entonces, ahí hay otra forma y otro proceso en ese sentido. Acá se volvió al principio la presentación. Entonces, vamos a pasar rápidamente estas imágenes para ir a lo que está comentando Manuel. Pero haciendo este repaso rápido de esas imágenes que nos da la ciudad, si lo vemos de esta manera, ¿no? También te pone en contexto con los distintos ritmos de los usuarios. Experimentar la ciudad en automóvil es equivalente a ver las escenas de la ciudad de la forma como estoy pasando los slides. Es totalmente diferente a experimentarla desde el metro, donde hay una distancia que te permite contemplar, y experimentarla como peatón, que es mucho más pausado y tú controlas más el tempo, controlas el ritmo, y ahí te da posibilidad de cambiar de direcciones y es una herramienta fantástica para descubrir nuevos espacios, la curiosidad que uno puede tener. Por supuesto, dentro de estos recorridos en la ciudad hay, como he mencionado, aspectos que son conflictivos en los que tengo que tener cuidado como individuo, reconocer el lugar en donde estoy ubicado y saber que potenciales riesgos que me puedo encontrar en ese espacio. Entonces, creo que enfrentarse a la ciudad como peatón, como explorador urbano, como fotógrafo, también te pone en estar en el momento, siempre presente en el momento, que es fundamental para hacer fotografía, y estar también alerta a todo lo que está ocurriendo. Esa alerta que uno tiene es la que te permite anticipar posibles situaciones y la que te permite adelantarte para poder captar algún momento con la fotografía, ¿no? Eso es fundamental desde el punto de vista de fotografía urbana, fotografía de espacio público. ¿Qué ocurrió el año pasado? Al no tener posibilidad de salir a hacer fotos en la calle, me encontré con la necesidad de seguir haciendo fotografía. Y viene este acto de introspección al estar encerrado, confinado en un espacio por las imposiciones de movilidad, las restricciones que teníamos por el aspecto de bioseguridad y de cuidado para evitar la propagación del virus. Eso lleva a que me mantenga dentro de mi apartamento documentando, y un espacio que en teoría debía ser familiar para mí, que yo debía conocerme todos los rincones de mi casa, me revela que no era ese el caso. Y comienzo a ser más sensible a estos aspectos y estas sutilezas que hay en la transición de la luz del sol a lo largo del día, de dónde inciden distintas paredes, de qué forma cambia el clima, cambia la atmósfera de los ambientes.
y comienzo a enfrentarme a esas 4 paredes o 8 paredes que pueda tener el apartamento y siempre ver las mismas cosas, ¿no? La cotidianidad de la proyección de mi sombra en el closet, la proyección de mi sombra en las paredes, la proyección de la sombra de el marco de una ventana de un edificio lejano que se filtra en el espacio. De qué forma los reflejos interiores también se fijan y se mezclan con el espacio urbano que normalmente recorría, estaba desde las entrañas, ahora lo estoy mirando desde cierta distancia, pero se comienza a mezclar con estos aspectos interiores dentro de mi apartamento. Y también las imperfecciones que hay en la construcción rápida que nosotros tenemos en Panamá. Se instala un vidrio, se instala un papel ahumado para darle protección al sol o para reflejar, para que las personas no vean hacia afuera, pero queda mal instalado y comienza a distorsionar ese paisaje urbano que se vende como la vista, ¿no? de la ciudad. Y en esas imperfecciones comienzas a descubrir ciertos valores, ciertas riquezas muy expresivas, ¿no? Y por otro lado, el aspecto de estar encerrado tanto tiempo, ¿de qué manera afecta en las rutinas y en los ritmos de descanso? Y uno se encuentra con este momento en el que no puedes dormir y tienes noches de insomnio, y esas noches de insomnio comienzan a deconstruirse y comienzan a abstraerse de alguna manera. Entonces, esto es parte del proceso que yo estuve haciendo durante el año pasado, que me lleva a lo que estoy presentando actualmente en el MAC, que tiene que ver mucho con la memoria, tiene que ver bastante con aspectos autorreferenciales o autobiográficos, aspectos de mi familia. En algún momento me enfrenté a revisitar el espacio donde mis abuelos hicieron su vida y donde nosotros crecimos jugando en familia, un espacio vacío, abandonado, porque mi abuela, para poder tener cuidado, se movió a estar con otras tías, y ahí comienzo a descubrir estos álbumes en donde están los retratos de nosotros en la infancia, y hay una foto en particular que está totalmente borrosa. Esta es una de las que forma parte de la secuencia de la exhibición. Ese es un retrato de alguien que supuestamente, o asumo, es de mi familia, pero no sé quién es, no hay ninguna referencia a este personaje. Y esto lo enlazo con el aspecto de la pérdida de memoria que han pasado mi abuelo por parte de madre, mi abuela por parte de madre y también mi abuela por parte de padre. Hay un tema ahí degenerativo entre enfermedad de Alzheimer y demencia senil que he estado explorando desde entonces como tema, ¿no? La misma fotografía que uno utiliza como recurso para captar un momento para la eternidad, supuestamente, cómo comienza a deteriorarse por la humedad, por lo invasivo del trópico, y se comienza a perder ese recuerdo que uno tanto atesoraba. Y por otro lado, esas asociaciones que hay mentales entre distintas escenas que he ido encontrándome en recorridos, ¿no? Cómo funcionan los recuerdos, de qué manera hago una fotografía o algo me llama la atención, me impacta, y eso lo enlazo completamente con otra cosa que viví en el pasado o con un recuerdo de la infancia, y empieza este diálogo poético, este diálogo metafórico y narrativo que plantea pues lo frágil que es la memoria, la fragilidad que encontramos en los recuerdos. Claro. Muchas gracias, Alfredo, por presentarnos un poco el trabajo que en este momento se encuentra en la exhibición Vasos Comunicantes. Y bueno, finalizando la actividad, no sé si José y Gladys nos quieren comentar un poco. Sabemos que la ruta del metro tiene algunas actividades que actualmente están ocurriendo en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco.
Y Gladys, si nos quieres hablar a manera de cierre, haciendo una invitación a la exposición que en este momento se está llevando a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Inicia José o inicio yo? Inicia José después, de la ruta del metro. Agradecido por el espacio, nada más quiero aprovechar los minutos que me quedan para poder extenderle mis felicitaciones a toda el gran equipo de Ciudad del Saber. Y después de ver todo este detallazo de fotos de Alfredo, que me encanta siempre ver su trabajo y aprovechar un poco de su visión para poder como que también introspectivamente crecer en el tema del paisaje y de cómo se observa la parte arquitectónica del mismo. Y agradecerle a Gladys también. Quiero nada más como que, bueno, anunciar que si las personas están interesadas en el proyecto de la ruta del metro, en viajar, en aprovechar los espacios, en llegar a nuevos lugares como que puntos de encuentro, como la biblioteca, como el Museo de Arte Contemporáneo, pueden ingresar a nuestro Instagram. La cuenta es @laRutaDelMetro. También tenemos un website que es tengolaruta.com, en donde también pueden ingresar y ver un poco más sobre el proyecto. Este proyecto es sin fines lucrativos. Por el momento lo hemos autofinanciado por más de 5 años y es un colectivo de fotógrafos y amantes del viaje, principalmente, en donde se pueden conectar con otros lugares y otras rutas también a partir de la fotografía. Y mencionar también que la parte de creación colectiva lo vemos particularmente igual como un viaje en metro, en donde todo el mundo puede aportar parte de esa visión, parte de esa idiosincrasia, parte de esas ideas que conviven en una ciudad y que muchas veces puede ser que no tengan los espacios correspondientes para expresarse, pero que indistintamente nos da una posibilidad las redes hoy en día para conectar digitalmente con la comunidad y encontrarnos un día así como hoy aquí en este espacio para conversar. Así que nada, muchas gracias y que tengan feliz día a todos también. Le doy la palabra a Gladys para ampliar también sobre la muestra. Bueno, yo agradezco el espacio para poder invitar a todos a que participen de vasos comunicantes, intersecciones, bordes y contaminaciones en el espacio, en la imagen fotográfica. Y algo importante es que no hablamos tanto de la fotografía, del quehacer del fotógrafo, sino de la imagen fotográfica, su libertad de distribución y circulación y el trabajo que realizan no solo artistas de la fotografía, sino también artistas desde otras disciplinas, desde otros ámbitos. Algo que es muy común y que ya ha mencionado Alfredo, es el tema de la arqueología de los recuerdos a través de las imágenes. No me acuerdo ahora mismo qué escritor dijo que el pasado no es lo que nos domina. Lo que nos domina son las imágenes del pasado. El pasado ya no existe, ya no está aquí, pero sus imágenes siguen con nosotros y precisamente ese rastro, esos archivos familiares y esos archivos a veces de toda una comunidad es parte de lo que hemos estado explorando, en la muestra Vasos Comunicantes. Y también hay otros abordajes, ¿no?, de los artistas, pero eso ya lo verán cuando lo visiten. De hecho, también estamos incidiendo mucho en la calle con intervenciones de Carla Solano, que una está justo en la Avenida de los Mártires, y varias intervenciones del artista guatemalteco Eni Roland Hernández, que está invitado a intervenir la fachada del Museo de Arte Contemporáneo, a intervenir espacios en la Avenida Central y en el Casco Viejo, y que ya ustedes se darán cuenta, incluso pueden ir y conversar con el artista mientras está en este trabajo de elaboración de la obra, ¿no?, en la calle. También quiero invitarlos, va a haber una especie de visita a una instalación tipo land art del artista José Brad White, que es otro de los artistas invitados. Eso será en Chepo. O sea que el espacio museográfico se explota y se expande a través de la ciudad, ojalá y fuera a través de todo el país, pero bueno, nuestro alcance es bastante humilde en ese sentido. Y pues
hacemos esta invitación para que todos puedan pasar al museo y a estos espacios en la calle que están siendo intervenidos. Y gracias por el espacio aquí, de nuevo reitero, Manuel, y me alegro de haber estado compartiendo con Alfredo y con José. Tienes el micro. Muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias, Gladys, por esta intervención. Revisando la pantalla de chat, hay algunos comentarios que quiero compartir con los expositores. Magela Cabrera nos escribe que las ciudades pertenecen a los ciudadanos. Humberto Vélez nos pone que Gálvez es el pintor del arte en los Diablos Rojos y que participó en la Bienal de Liverpool en el año 2006. También nos escribe Humberto que las ideas de la ciudad también incluyen las posiciones con los espacios antiguos coloniales, como lo es la zona del canal. Davinia Uriel también nos comenta que le encantó la intervención en el exterior del MAC. Muchas felicidades, la vio hoy en la mañana mientras pasaba frente al museo. Y bueno, de parte de nosotros, no queremos finalizar el conversatorio sin antes invitar al público a que siga las cuentas de nuestros expositores, @ La Ruta del Metro, cuenta de Instagram, el Museo de Arte Contemporáneo, @Mac_Panamá, la cuenta de Alfredo, @AJMartiz, con Z al final y una J, y la cuenta de Gladys, @Gladys Turner. Y para estar pendientes de nuestros próximos eventos de la serie cultural, de parte de Ciudad del Saber, los invitamos a seguir nuestras cuentas y nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como Ciudad del Saber. Si alguno quiere dar un último mensaje, los micrófonos están abiertos. Sí, yo sí quiero dar un último mensaje, que es pues agradecer el espacio a Ciudad del Saber, agradecerles por organizar esta serie cultural, estos conversatorios que son muy apropiados, importantes, son pertinentes y necesarios para ampliar sobre diversos aspectos, ¿no?, que son culturales y que son relevantes. Quiero agradecer también a Manuel por moderar, a José por todo su insight y por todo el esfuerzo que está haciendo llevando el proyecto de la Ruta del Metro. Es un proyecto que ha tenido un crecimiento muy agradable y es fantástico ver cómo hay más personas que están entusiasmadas por recorrer el espacio urbano y por apropiarse de la ciudad, que eso es fundamental, ¿no? La ciudad es para la gente, la ciudad es de la gente y somos nosotros quienes tenemos que ocupar esos espacios y hacer que se transformen y sean propicios para un desarrollo positivo de la sociedad. Y pues agradecer a Gladys, ¿no?, por todo el esfuerzo también que ha realizado junto a Pancho López, junto al Museo de Arte Contemporáneo, en organizar la exhibición de vasos comunicantes y por compartir espacio acá con nosotros conversando sobre fotografía. Y gracias a todos los que han estado compartiendo comentarios en el chat y que han estado conectados, escuchando lo que tenemos que aportar. Gracias. Perfectos. Si no hay más preguntas, damos por terminado esta serie cultural. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, Gladys, Alfredo y José, al público que nos acompañó esta mañana y los esperamos en nuestro próximo serie cultural. Que pasen buenos días.